Bienvenidos a Tecno Amazonas. En este espacio exploraremos la realidad económica del Ecuador y su impacto en la vida de todos los ecuatorianos. En este primer episodio vamos a realizar una radiografía económica del país, analizando la estructura de su Producto Interno Bruto, PIB, la distribución de la riqueza, el sector informal, las innovaciones en sectores claves como la agricultura, la industria y los servicios. Y finalmente, las proyecciones y desafíos económicos que nos esperan. Acompáñenos en este análisis profundo y detallado en Tecno Amazonas. Estructura del PIB y su evolución histórica. Para poder comprender el comportamiento de la economía ecuatoriana a través o a lo largo del tiempo, es fundamental analizar la estructura de su Producto Interno Bruto o abreviado PIB y cómo ha ido evolucionando en respuesta a diferentes factores internos como también externos. Ecuador, al igual que muchos países en desarrollo, ha dependido históricamente de la exportación de las materias primas. Entre sus principales productos de la exportación destacan el petróleo, el banano, el cacao, las flores y los camarones, los cuales han sido pilares fundamentales en la economía nacional. Sin embargo, la estructura del PIB ecuatoriano ha cambiado con el tiempo, reflejando un proceso de diversificación productiva, impulsando por la necesidad de reducir las dependencias de los recursos naturales y poder fomentar otros sectores estratégicos. El sector petrolero sigue teniendo un peso significativo en la economía del país, ya que este representa una gran fuente clave de ingresos fiscales y de divisas. No obstante, en las últimas décadas, Ecuador ha impulsado políticas de diversificación económica, promoviendo así el crecimiento en la agricultura, la manufactura y los servicios. Estos sectores han ganado la importancia con un notable crecimiento en la producción de bienes agroindustriales y una mayor inversión en turismo, comercio y tecnología. A lo largo de los últimos 20 años, la economía ecuatoriana ha experimentado periodos de crecimiento y recesión, influenciados en gran medida por la volatilidad de los precios del petróleo. En el mercado internacional, en los años de precios altos, el país ha logrado financiar proyectos de infraestructura y programas sociales. Sin embargo, cuando los precios han caído, Ecuador ha enfrentado crisis económicas que han requerido ajustes fiscales y medidas de estabilización, además de la dependencia del petróleo. La economía ecuatoriana ha estado sujeta a otros factores como cambios de política económica, las reformas estructurales, acuerdos comerciales y desastres naturales, que ha afectado su desempeño. A pesar de estos desafíos, el país ha buscado alternativas para poder fortalecer su economía, incluyendo estrategias de industrialización, incentivos o la inversión extranjera y el desarrollo con valor agregado. Otro punto clave para la evolución del Producto Interno Bruto es el impacto de la dolarización, la cual fue implementada en el año 2000. Este cambio permitió estabilizar la inflación y generar mayor confianza en la economía, pero también limitó la capacidad del país para manejar su política monetaria. Aunque la dolarización ha sido un factor de estabilidad, Ecuador ha tenido que encontrar maneras de mantener su competitividad y sostener el crecimiento económico en un entorno donde no se puede emitir su propia moneda. En términos de crecimiento, el PIB o el Producto Interno Bruto del Ecuador ha mostrado un comportamiento moderado a comparación a otras economías de la región.
Sin embargo, el país ha experimentado momentos de expansión, lo que ha impulsado la expansión impulsados por el auge de los precios del petróleo o el aumento de los gastos públicos en la infraestructura y el desarrollo social. A su vez, también ha enfrentado periodos de desaceleración, crisis financiera y dificultades estructurales que han afectado el ritmo del crecimiento. En conclusión, la evolución del PIB ecuatoriano refleja una economía que, aunque sigue dependiendo a gran medida de los recursos naturales, está en un proceso de transformación hacia una estructura más diversificada, y el último reto a futuro de consolidar este cambio, fortalecimiento de sectores estratégicos y asegurando un crecimiento sostenible que permita mejorar la calidad de vida de la población y reducir la vulnerabilidad ante estos choques externos. Uno de los temas más críticos para la economía ecuatoriana es la desigualdad. A pesar de los avances en algunos sectores, la distribución de la riqueza sigue siendo un desafío. Ecuador es un país donde existen profundas disparidades entre zonas urbanas y rurales, y entre las diferentes clases sociales según estudios. Un pequeño porcentaje de la población concentra la mayor parte de la riqueza, mientras que grandes sectores de la población enfrentan dificultades económicas, especialmente en zonas rurales, la desigualdad de ingresos y la pobreza, que son algunos problemas persistentes que afectan la economía del país. Y aunque el gobierno ha implementado políticas para reducir la brecha, el camino sigue siendo largo. Otro tema de importancia viene a ser el sector informal y su impacto económico. El sector informal es una realidad compleja y creciente. Se estima que una gran parte de la fuerza laboral del Ecuador trabaja en actividades informales. ¿Pero qué realmente significa esto? En términos simples, hablamos de personas que realizan actividades económicas sin estar registradas oficialmente en el sistema. Esto incluye desde vendedores ambulantes, pequeños emprendedores, hasta trabajadores de la construcción que no están afiliados a la seguridad social. Una de las preguntas que surgen es ¿por qué es tan grande este sector informal? Bueno, existen muchas razones por las cuales las personas optan por trabajar en la informalidad. Entre ellas estarían la dificultad para acceder a empleos formales bien remunerados, la burocracia y los costos asociados a un registro de un negocio, la necesidad de generar ingresos de manera rápida y sin esperar procesos legales o administrativos, y la falta de educación financiera y conocimiento sobre los beneficios de la formalización. Aunque este sector tiene una gran capacidad para generar empleo, también representa un desafío para el conocimiento económico sostenido. Al no estar formalizados, estos trabajadores no tienen acceso a servicios sociales como seguros de salud, pensiones o créditos bancarios, lo que los deja en una situación vulnerable ante crisis económicas o problemas personales. Otra de las preguntas que surgen es ¿cómo afecta esto a la economía del país? Uno de los principales problemas es la dificultad en la recaudación de impuestos. Al no contribuir formalmente, el Estado tiene menos recursos para invertir en infraestructura, educación y salud. Además, al no contar con estabilidad laboral, muchas personas en el sector informal viven con ingresos inestables, lo que limita su capacidad de consumo e inversión a largo plazo. Por otro lado, la informalidad también puede generar competencia desleal con negocios formalizados que sí pagan impuestos y cumplen con una regulación laboral. Ante todos esos problemas surge la tercera pregunta, que sería ¿cómo podemos integrar el sector informal en la economía formal? Esto es un reto enorme, lo cual existen estrategias que pueden ayudar en esta formalización. Una de ellas sería simplificación de trámites, reducir la burocracia y facilitar el proceso de formalización para pequeños emprendedores, incentivos fiscales, o ofrecer beneficios a quienes se registran formalmente como reducción de impuestos en los primeros años. Educación financiera, enseñar a los trabajadores informales sobre los beneficios de la formalización, incluyendo acceso a créditos y seguridad social. La digitalización, fomentar el uso de herramientas digitales para que más trabajadores puedan acceder a mercados formales. Como podemos ver, el sector informal es una parte fundamental de nuestra economía, pero su integración al sistema formal es clave para un desarrollo sostenible.
Es un proceso que requiere el esfuerzo del gobierno, las empresas y la sociedad en general. Innovaciones en sectores clave: agricultura, industria y servicios. Ecuador ha estado apostando por innovaciones en sectores clave para diversificar su economía y asegurar su crecimiento. En la agricultura, por ejemplo, se están implementando tecnologías para mejorar la productividad de los cultivos, como la automatización en el riego, el uso de drones para monitorear cosechas y nuevas técnicas agrícolas sostenibles. En la industria, las pequeñas y medianas empresas están adaptando nuevas formas de producción más eficientes y sostenibles. Además, el sector servicios, particularmente de tecnología y turismo, está creciendo rápidamente y diversificándose, lo que abre nuevas oportunidades para el empleo y la inversión. Sin embargo, ¿serán estas innovaciones suficientes para contrarrestar los efectos negativos de la desigualdad y la inestabilidad económica? Proyecciones económicas y desafíos futuros. ¿Qué nos depara el futuro económico de Ecuador? Las proyecciones económicas indican que el país podría experimentar un crecimiento moderado en los próximos años. Sin embargo, este crecimiento dependerá de varios factores, incluyendo la estabilidad política, la capacidad del país para atraer inversiones y la evolución de los mercados internacionales. Uno de los principales desafíos es que Ecuador enfrenta a la necesidad de diversificar su economía y reducir la dependencia del petróleo. Aunque este recurso ha sido históricamente una fuente clave de ingresos, su volatilidad en el mercado internacional ha demostrado ser un riesgo significativo para la estabilidad económica del país. Para garantizar un desarrollo sostenible, Ecuador debe fortalecer otros sectores estratégicos como lo son la agricultura, la industria manufacturera, el turismo y otros servicios digitales. La integración de nuevas tecnologías en la producción y en la economía general será fundamental para poder mejorar la competitividad del país. La digitalización de sectores como el comercio, la banca y la educación también pueden abrir nuevas oportunidades de empleo y de crecimiento. Sin embargo, esto requiere de inversiones en infraestructuras tecnológicas y en capacitación para la población, de modo que pueda adaptarse a los cambios en el mercado laboral. Otro desafío importante es la adaptación al cambio climático. Ecuador, al ser un país con una gran biodiversidad y depende de otros sectores como la agricultura y la pesca, enfrenta riesgos significativos debido a eventos climáticos externos. Al implementar estrategias de sostenibilidad, mejora la gestión del agua, provee energías renovables. Serán aspectos claves para asegurar un desarrollo económico que no comprometa los recursos naturales del país. La educación también jugará un papel central en la economía del futuro. Un sistema educativo sólido y actualizado permitirá que la población acceda a mejores oportunidades de empleo y contribuya a la innovación de empresas aéreas. La inversión en educación técnica y superior, así como la capacitación a nuevas tecnologías, serán esenciales para fortalecer el capital humano del país y mejorar su competitividad global. Sin embargo, hay obstáculos importantes que pueden enfrentar el progreso económico, como es la desigualdad social, que sigue siendo un problema que afecta a gran parte de la población. Si bien ya ha habido avances en la reducción de la pobreza, también existen brechas significativas en el acceso a oportunidades económicas, educación y servicios de salud. Para reducir estas disparidades, el país necesita implementar políticas inclusivas que permitan contribución más equitativa de los recursos y oportunidades.
Otro factor crítico es la deuda externa. El Ecuador ha acumulado altos niveles de deuda en los últimos 8 años, lo que limita su capacidad de intervenir en proyectos de desarrollo y obliga al gobierno a destinar una parte considerable de los ingresos al pago de sus intereses. Para mejorar la sostenibilidad financiera, el país deberá buscar estrategias para optimizar el gasto público, mejorar la recaudación fiscal y renegociar condiciones favorables en sus compromisos financieros. Finalmente, la inestabilidad política y los cambios en la dirección del gobierno pueden afectar la confianza de los inversionistas y dificultar la implementación de políticas económicas a largo plazo. Para fomentar un entorno económico más estable, será clave fortalecer las instituciones, mejorar la transparencia de gestión pública y generar consensos que permitan impulsar reformas estructurales necesarias para el crecimiento. En conclusión, el Ecuador tiene la oportunidad de construir una economía más resiliente y sostenible. Si se implementan políticas efectivas aéreas, claves como la educación, la infraestructura y la digitalización y la reforma tributaria, el país podrá superar desafíos actuales y avanzar hacia un crecimiento más inclusivo y dinámico. La clave es mantener el equilibrio entre el desarrollo económico y la estabilidad social, garantizando que los beneficios del crecimiento unan a toda la población. Hemos llegado al final de este primer episodio. Como hemos visto, la economía ecuatoriana tiene muchos desafíos por superar, pero también cuenta con importantes oportunidades para crecer y mejorar. No olvidemos que cada uno de nosotros juega un papel importante en la construcción de un futuro económico más justo y sostenible. Gracias por escucharnos y acompáñanos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando los temas clave de la economía y la sociedad ecuatoriana.